Hola, 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 buenas a todos, bienvenidos al canal de los patos de nuevo. Tras una larga ausencia donde, bueno, este último set, no sé si es que no nos ha motivado lo suficiente o no nos ha dado la vida, que también puede ser, se juntan las dos cosas. Nos hemos encontrado un poco perdidos, pero bueno, ya nos hemos encontrado, nos ha traído Bus y Buddy de la manita y nada, por aquí estamos otra vez. Y nada, vamos con lo típico. Una pequeña guía de las presentaciones, de cómo mejorar, digamos, vuestro ratio de victorias en las presentaciones, cómo hacer mejores resultados y llevaros, bueno, esos sobrecitos guapos de premio que cuando empieza una colección siempre vienen bien. Lo primero, disculpad por mi voz, estoy con la alergia a tope, me estoy muriendo vivo y bueno, se hace lo que se puede. Así que disculpad que no puedo tener la voz lo suficientemente clara, pero espero que se me entienda bien. Y nada, no poco más que decir, vamos con ello, ¿no? Espero que no me líe ninguna el OBS, porque la verdad es que esto de las nuevas tecnologías se me escapan, ya soy un viejo, una persona mayor. Pero bueno, ya sabéis, Wilds Unknown, primer set con Pixar al volante, digamos, y vienen franquicias guays, viene Toy Story, vienen Los Increíbles, viene Brave. En los siguientes viene Monstruos S.A., que la verdad tengo unas ganas tremendas de Monstruos S.A. y de la rotación, sobre todo de la rotación. Pero bueno, vamos a ver qué tal este set, porque la verdad lo que han anunciado me motiva bastante para volver a ser un poco tryhard jugando, que este set sí que, como os he dicho, lo he tenido un poco de lado. Y bueno, a ver si este Wilds Unknown me devuelve la magia de Disney al cuerpo, que va siendo hora. Como os digo y os digo siempre, la curva de maná, lo más importante. La repasamos por encima porque al final, una vez tras otra, es repetitivo. Si queréis y necesitáis más información, podéis pausar el vídeo, podéis apuntaros esos datos, un poco de referencia a la hora de hacer el mazo, para tener una buena curva, para que el mazo sea consistente, para que podáis tener más probabilidad de jugar turno uno coste uno, turno 2 coste 2, turno 3 coste 3. Y así esos primeros turnos que suelen ser, sobre todo en formatos sellados como este, suelen ser los más importantes, ¿no? Al final tener una consistencia en el mazo, en un mazo que te estás construyendo tú, que al final no es un mazo construido donde tienes un pool de cartas enorme, sino que este es un pool menor y al final dependes de lo que te toque, lógicamente, es lo más clave. No me voy a centrar en los números porque al final es lo que hemos hablado muchas veces. Simplemente tener en cuenta el tema de las no entintables, que yo entre 4 y 7 a mí me parece lo ideal. Sí que es verdad que yo si puedo llevar 6 en vez de 7 de máximo, lo agradezco. Es decir, muy buena tiene que ser la no entintable para, para que me arriesgue a tener 7. Al final juegas con esa variante de poder briquearte y poder briquearte en este formato. Peca mucho de que al final acabes perdiendo la partida por eso. Crea un snowball horrible. Y bueno, sin más dilación, vamos a revisar esta presentación por costes, del coste uno en adelante, y luego unos pequeños tips sobre algunos, ¿cómo decirlo? Algunas palabras clave, algunos personajes clave que pueden hacer que cambie vuestro mazo de manera radical y que sea mucho mejor de lo que realmente es. Como os digo, vamos a pasar a los costes uno. He puesto aquí algunos de los que más me han gustado. Sí que es verdad que hay más, hay interesantes. Está esta chica Madrigal, que es un 0-3 que tiene Challenger 2 si no me equivoco. Que luego con Dale pues puede ir bastante bien, pero bueno, para un turno inicial, un 0-3 también está muy bien. He puesto esta Julieta Madrigal porque va a ser muy interesante el tema de los Madrigal, de cómo pueden quitar daño, mover daño, etcétera. Y como hay muchos Madrigal, si no me equivoco, tengo por aquí la chuletilla, 17 Madrigales. Eh, Luego más adelante veremos la sinergia entre ellos, pero creo que tienen una curva muy buena y además son personajes, algunos de ellos, otros que obviamente son mejores, pero entre comunes e infrecuentes hay una curva perfecta para hacer entre ellos, que no es descabellado que salga en el sellado y que puede hacer una partida muy buena por tu parte. Con respecto al príncipe, le he querido poner más que nada por el tema de los dos de Lore, para hablar de que en este set, si no me equivoco,
cartas de limpieza eficiente como tal hay dos, que las veremos más adelante. Y al final, personajes que queden en mesa, que loren de 2, que tal, que vayas cagando bichos que loren de 2 continuamente, puede ser difícil de frenar en este set. Veremos más adelante un evasivo que creo que va a ser el gran problema de estas presentaciones. Al menos es lo que creo. Porque no veo una forma efectiva de limpiarlo. Al final, hacer trades eficientes, ya sabéis que es la clave en este formato. Y ese personaje puede ser un dolor de cabeza. Por eso he querido poner aquí, por ejemplo, a Violet Parr, primer superhéroe. Lo de superhéroe lo veréis después, por la cantidad de héroes que hay. No sé si había 40 y pico. No, 53 héroes y 17 super. Más tarde lo explicaré, pero bueno, al final todos los super son héroes, pero no todos los héroes son super. Para que veamos más adelante la sinergia entre ellos. Y he querido poner este personaje por el tema del alert, porque hay pocos personajes con alert o que den alert o evasivos. Evasivos, si no me equivoco, hay 10. Y uno de ellos va a ser un problemón. Ya me lo dejaréis en comentarios después de las presentaciones y diréis, hostia, es verdad. En cualquier caso, costes 2, empezamos con los juguetes. A mí la dinámica de juguetes me gusta mucho. Sí que es verdad que han metido menos de los que yo creía que iban a meter. Pero al final es Toy Story. Habría gustado más ver a otros personajes de Toy Story que no los que tiene el sinvergüenza este manipulados. El Sid, que los tiene, pues ahí, pues eso, la muñeca con cabeza de pterodáctilo, cosas así, ¿no? Me habría gustado ver más otros. Ver más, pues, ver más Alien. Bueno. Pero bueno, es la elección de diseño que han elegido y no está mal. Al final, con tal de tener Toy Story, yo soy feliz. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y en cuanto a los juguetes de coste 2 o menos, hay 10 en total, con muy buenas sinergias entre ellos. Hay algunos que veremos más adelante, pero que si tú tienes otro par de juguetes en el descarte o sea, podía bajar gratis, o si tenías dos juguetes en mesa, baja gratis. Tienen muy buena sinergia. Este Ham, que pues, de mis personajes favoritos de Toy Story, bueno, junto a Rex, pero es que Ham es Ham. Y bueno, al final la mecánica de cuesta uno menos, al final en coste, en poder, vamos, en poder, disculpad que me trabo, al final lo de no respirar me afecta. El poder bajar en turno 3 un coste 4 y acelerar ese snowball puede hacer grandes cosas. Además, tú puedes desbloquear la partida al girar este personaje para pagar uno menos con el siguiente, que tenga que hacer algún trade desfavorable, son cosas que pueden pasar. En primeros turnos es más difícil verlo, pero cuidado después. Este Pedro Madrigal que entra con un daño, pero como hemos dicho antes, esta Julieta tiene la capacidad de quitar un daño. Entonces, al final puede combar entre ellos. Luego veremos que hay otra de coste 3 que mueve daño. Al final es eso, puede haber una sinergia muy muy buena entre madrigales. Yo cuando he estado viendo la colección entera y fijándome en ello, veo que entre los madrigales puede funcionar muy bien y dar más que un disgusto, así que si lo tenéis en contra, cuidado con ello, porque entran, tienen daño, luego otro se lo quita, otro te lo pone a ti, etcétera. Es un dolor de cabeza. Luego por aquí el Joshua Suite, que al final es un poco esa Merfolk de Hacendado. Por 2 un 2-1, ok, está bien. Lorea de 2, pero igual. Cuando le challengeas, descarta una carta. Es una faena, sobre todo en turnos tempranos, yo creo que es muy buena, además es común, es bastante probable que toque. Y es una faena porque en este formato el descartarte de cartas con un robo relativamente limitado es peligroso. Y aquí Miss Increíble, que bueno, da Challenger 2, lorea de 2, como os he dicho, hay mucho personaje que lorea de 2 de coste bajo, que puede hacer que sea una carrera potente, siempre y cuando el rival no tenga cartas como las tres flechas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final, por 2 un 1-1, está Regulinchi tirando a mal, da Challenger 2, que para hacer un tradeo eficiente en turno 2 con el personaje que te lo ha girado porque dice con lo que tienes en mesa no me lo limpias, loreo con él y rasco ese lore,
bajas esta, te lo cargas, un trade muy eficiente, está muy bien. Costes 3. Aquí empieza ya la mandanguita. Bueno, aquí tenemos a Alma Madrigal, que es para mí la siguiente en la curva Madrigal que he llamado. Que cuando cuestea mueve un daño, pues eso, al final un combo con ese otro Madrigal que hemos dicho de coste 2 funciona muy bien, la verdad, funciona muy bien. Luego, hablando de Chip y Chop, porque en España siempre serán Chip y Chop, no van a ser Daily Chip, si no me equivoco. Dale es Chop o Dale es Chip. Bueno, en cualquier caso, me rayo. La mecánica nueva que han metido, que creo que es maravillosa, además que va a crear un nuevo arquetipo en el meta, veremos a ver si se mantiene o no en construido. Pero es que hay muchísimas cartas en esta colección, pero muchísimas con culo muy grande. Suena muy mal, pero es lo que hay, son términos de cartas. Hay muchísimas cartas con culo muy grande que ganan mucho poder con Dale. Y entre lo que son, pues eso, la franquicia de Chip y Chop, hay muchas de ellas y combinan muy bien entre ellas, incluso aunque no tengas a este Dale legendario. El de coste 4 que veremos ahora. Al final, pues si tienes un chip, tiene +1 de lore. Hay muchos, creo que había unos 8, 10 y la mayoría de ellos comunes infrecuentes, si no me equivoco. O sea, es bastante probable que tengáis ese combo y además es un 1/6. Por 3 está muy bien. Monterrey Jack, una carta que te da un robo porque la gran mayoría de cartas de una baraja de este formato van a ser personajes, entonces casi siempre te va a dar un robo. En un formato donde el robo está limitado, para mí cartonazo. Igual este Mickey Mouse ha metido esta mecánica de si tú juegas un personaje este turno, cuando cuestea, pues este personaje en concreto roba una carta, otros hacen otra cosa. Igual, te da un robo. En este formato maravilloso. Empezamos con los enanitos, que han metido los 7 enanitos y Blancanieves, que va a ser en PS, para mí va a ser un espectáculo. Este en concreto da +1 de lore, dejas por 3 un 3/4, está muy bien. Peter Pan, igual otro personaje que lorea de 2. Y este personaje, este Widingwall, que al final es un 3/4 Challenger 2. Maravilloso. Tradea de 5, trade favorable, es lo que queremos. Dale, la carta, para mí, una de las cartas, de los cartonazos de esta colección. Me parece simplemente maravilloso. Me habría encantado ver esta mecánica en juguetes, más que en Chip y Chop. De hecho, Dale es Chop, ahora que veo a Chip. Bien, no sé si antes lo he dicho mal o bien, ya me corregiréis en comentarios. En cualquier caso, eso, al final este Chop que lo que hace es que los personajes ataquen con su culo, con su defensa, en vez de con su ataque, cosa que invalida el Challenger. Recordad que el Challenger lo que hace es sumar estadísticas a tu ataque, pero si tú atacas con tu defensa no puedes pegar con tu ataque. Pero de cualquier modo hace que personajes mediocres sean muy buenos. Si tienes la gran suerte, al final es legendaria, si tienes la gran suerte de encontrarte este Dale en tu sellado, es que va a ser muy fácil que le saques muchísima rentabilidad, porque la gran mayoría de personajes tienen más culo que poder. Entonces, no sé, es muy muy bueno, a mí me parece maravilloso. Luego he estado preguntando para resolver la duda, por si acaso hubiese alguien que tuviera la duda, yo era uno de ellos, de si tengo un personaje, por ejemplo, este Agustín Madrigal, que es un 3/6, y tiene 5 daños, ¿pega de 1 o pega de 6? Vale, pues pega de 6 porque al final la carta de Chop lo que te está diciendo es que tú pegas con tu defensa total, igual que si tienes otros personajes que suman defensa, pues pegarías con el total de esa defensa, no con lo que te quede, ¿vale? Luego, Dash, que es una carta que nos vamos a aburrir en ver el construido porque es demasiado buena. Es la primera carta que puede lorear cuando baja. Además tiene Rush, pero es que tiene Rush y puede lorear cuando baja. O sea, son 2 de lore directo desde la mano, además dejas un 3/2. Es una carta súper rara. Es difícil que la veamos en muchos mazos de sellado,
pero la posibilidad está ahí, y es que es muy buena, y tiene combos loquísimos que... tiene el combo, por ejemplo, con... hay una canción que te permite bajar un personaje de coste 4 o menos si el rival tiene más personajes que tú. Normalmente, si vas on the draw, va a ser lo común, que el rival tenga más personajes. Tú en tu turno 3 cantas esta canción con tu personaje que has bajado en el turno 3. Bajas el dash gratis. eh, Luego el otro era acción, no era canción, que es una acción que te permite devolver un personaje a la mano y si es un héroe, puedes robar 2 cartas. Te devuelves al dash a la mano, robas 2 cartas. Es maravilloso, o sea, es una locura. Es un combo que es difícil que salga, lógicamente, más que nada porque tienes que tener al dash, las otras 2 cartas son más probables, pero oye, complicado, ¿eh? Me parece un cartonazo y de los mejores de la colección. Y luego también una de mis favoritas es Helga, porque meten una dinámica que a mí me parece bastante acertada y es que si 2 o más cartas han ido a tu cementerio, este turno, este personaje vale 2 menos. ¿Qué pasa? Que esos 2 o más cartas no es... me imagino... que tienen que ir justo al instante antes, tal, no sé qué. No, es que pueden ir al cementerio de muchas maneras. Puede ir una carta al cementerio porque es una acción, la has jugado, va al cementerio, ya es una. Un personaje porque has hecho un tradeo, se ha muerto, tal, ya es otra. Y esta Helga, que es un 5-4, puede bajar por 2 y la mayoría de las veces es muy fácil, no es descabellado que baje por 2. Me parece muy buena. Luego Rat Capone y Elinor, que bueno, Elinor 3-4, Challenger 2 por 4, me encanta. Es muy fácil hacer trades favorables con él. Y Rat Capone lorea de 2 y tiene la mecánica que tenía Pluto, si no me equivoco, que era un 1-5 que tenía poder, si no tenía daño tenía el mismo poder que el ataque. Y este es lo mismo, pero bueno, es un 2-5 que si no tiene daño es un 5-5. Por 4, maravilloso. Costes 5 y encontramos aquí al que creo que va a ser el gran problema en las presentaciones. En construido no lo sé porque al final, bueno, hay más formas de quitarlo, de hacer trades favorables, etcétera. Pero es que con este Bashful solo hay una posibilidad, solo hay una carta que haga un trade favorable real con él, que es Pegaso, si no me equivoco, que es un 6-5 evasivo. El resto de evasivos tienen unas estadísticas inferiores, no pueden hacer trades favorables. Tengo que mirar porque igual me estoy olvidando de Frozono, que Frozono era un evasivo de coste 6, pero no recuerdo si era 5-4 o 6-4. No lo recuerdo, tendría que mirarlo después. En cualquier caso, es un problemón. Es que es un 3-6. El resto de evasivos, quitando este Frozono que no lo sé, y quitando Pegaso, que también es común, es probable que se tenga, pero es que te va a garantizar prácticamente 4 de lore, casi siempre. Siempre y cuando no tengas una de las cartas, un ítem que da evasivo a tus personajes, o el caballo, que no me acuerdo cómo se llama, Angus. Sí, Angus, que da alert a un personaje. Pero es que necesitas un personaje de poder 6 o que pegue de 6, que no hay tantos. Y, o sea, para hacer un trade eficiente. Luego ya si tienes que estampar 2 o 3 bichos en él, ya deja de ser eficiente. Pero es que me parece un problemón. Es que no hay formas de quitárselo muy claras más allá de estos personajes o una acción que veremos después. No sé, no creo que está bastante desbalanceado dentro de lo que es el meta de limitado, la verdad. Luego este Buddy, que es legendario, por el final es eso, es que este Bashful es común. O sea, es que es muy probable que tengas uno o incluso dos. Tú imagínate 2 Bashful. Es una locura. O sea, es una locura. No sé, yo lo veo desproporcionado. Ya me diréis vosotros. Este Buddy, que por sí mismo es muy bueno. Luego ya si lo juntas con juguetes, pues lo hace mejor. Pero es que por sí mismo, cuando cuestea, robas una carta y puedes jugar un personaje de 2 gratis. 2 o menos. Es buenísimo. Es muy difícil que toque, pero es buenísimo. La señora increíble, que bueno, es igual que un Bruno Madrigal. No, no era Camilo Madrigal. Que tenías que elegir al inicio de tu turno si lo querías evasivo o que lo loreara de uno más. Por 5, un 5-6 de stats. Está bien, maravilloso.
Kaseki, que es una de estas cartas importantes para jugar costes altos, que al final los tronchos de final de partida hacen mucho, que por 5 es un 4-6, que de stats está bien, pero que al final de tu turno, si dos o más cartas han sido puestas en el descarte, la mecánica que hemos dicho antes, pones la carta del top en el tintero. Tú bajas esto, tradeas un par de bichos, tal, acaba turno, pones carta en el tintero. Está muy bien. O sea, está muy, muy bien. Al final es rampeo en turno 5 para el siguiente turno sin tener que entintar bajar un coste 6 o llegar a los costes 7, que hay costes 7 muy buenos. Me parece que está muy bien. Esta Dolores Madrigal, lo que hemos hablado antes, curva Madrigal. La vamos a ver después, pero es que tiene una curva maravillosa, yo me quedé impresionado. Este Toz, que es un 5-4, no es un trade favorable contra el Bashful, lorea de 2, también es común, también puede salir, aunque no hay tantos evasivos. Pero es que es eso, es que ya tienes o bien que darle a este algo para que sume ataque para pegar al Bashful, o pegar dos veces con él, por lo tanto ya no es favorable el trade. Es una faena. Aún así, muy bueno. Ese Todd por sí mismo sin tener en cuenta el Bashful. Y el señor increíble que tenía dos más de poder por cada personaje, ¿no? Sí. Y aparte, la mecánica fuerte en este formato, si lo encontráis, obviamente lo que digo siempre es legendario, es más difícil. Pero si lo encontráis, hay supers 17, o sea que es probable que tengáis este y algunos más. Y cuando uno de tus super haga challenge, da igual que viva o no, con que haga challenge, ¿vale? Robas una carta. Robar cartas siempre es bien, o sea, no hay más. Costes 6 o más. He querido centrarme en esta Cruela porque me gusta muchísimo. Al final es una limpieza bastante buena. Tiene 4 de lore, que es una barbaridad. Vale, cuesta 6, es un 4-4. De estadísticas me. Pero es que lorea de 4. Es una salvajada. Y que encima, además de lorear de 4, cuando cuestea, si has jugado otro personaje, cosa que es muy probable, banisea a un personaje dañado. Buenísimo. Cualquier personaje dañado, que es muy fácil dañar a un personaje. Me parece muy buena, pero muy, muy, muy buena. Es rara, pero bueno, la posibilidad de robar de encontrarte una rara es alta. Este chip que al final por 6 es un 2-7, que bueno, lorea de 2, al final en los turnos altos lo que quieres es personajes que tengan mucho culo para poder lorear un par de veces con ello y ganar esa carrera de lore. Y que además si tienes otro personaje de 4 o más de culo, robas carta. En este formato y más allá de este formato, en este set en específico, hay mucho personaje con mucho culo. Lo hemos visto sin ir más lejos en el 5, que al final creo que de todos los personajes que hay aquí en coste 5, con todos se cumpliría la condición para el siguiente turno robar una carta. Me parece bastante buena. Milo, que puede que lo veamos en mi querida vaquita, que al final es un Basil, pero entre comillas mejorado, porque tiene War, lorea de 3, te descartas una carta, devuelves un personaje a la mano del rival. Sí que es verdad que en este formato lo de descartar una carta, más allá de que sea turno 7 y que es probable que juegues con una o dos cartas en mano, es peligroso. Al final eso solo lo haría en casos de que eh, sea muy favorable retirar esa carta de mesa. Pero es que si no, simplemente por sí mismo, lorea de 3. Y al final de tu turno, si dos o más cartas han sido puestas en el descarte, robas carta. O sea, es que la primera habilidad casi que te da igual. Y tiene War, es que va a lorear de 3 siempre. Pero siempre. Es una locura. Fat Cat, 6-6 resist 1, lorea de 2. ¿Qué más quieres? Nada más. La señorita increíble. Bueno, señora increíble, que está casada con el señor increíble. Da tus personajes resist 1. Acordados del señor Clockwork. Que daba resist 1, azul. Pues esta hace lo mismo. Da resist 1, 5-4, lorea de 3, tiene shift 5. Como hemos visto, de coste 1 hay una señora increíble también. Y además de eso, la mecánica con super es más complicada que salga. Que al final es que cuando cuando otro personaje es balanceado en un challenge, puedes poner ready a un super, ¿no? Al super elegido. Y no puede hacer quest, tal, vale.
Es más difícil que salga, ya tienes que tener otro super, tiene que haber un trade, ese trade ponerle ready al super, etcétera. Es más complicado, pero es que simplemente por dar Resist 1 me parece muy buena. Un Resist 1 a todas las cartas, incluida ella, es una barbaridad. Y para mí, la carta que me encantaría tener en mi mazo. Esta Isabela Madrigal me parece buenísima. Por 6 un 3-6, vale. Lorea de 3, ya maravillosa. Pero es que cuando entra, quitas todo el daño. Bueno, puedes quitar todo el daño de uno de tus personajes. Imaginamos, turno 6, has hecho un trade favorable con un coste 5. Se ha quedado con 4 daños, por ejemplo. Bajarle a Isabela, le pasa los daños a Isabela. Isabela siempre al final de su turno limpia todos los daños que tiene. Siguientes turnos, Isabela, que tienes que hacer trades porque si no te gana el otro chico en vez de lorear tú de 3. Es que al final de... ¿Es al final de tu turno? Sí. Al final de tu turno va a limpiar todos los daños que tenga. O sea, vas a hacer un trade, va a comer 5 daños, por ejemplo. Se va a curar al final de turno. Es buenísima. Y yo creo que estas son un poco las cartas que a mí personalmente más me han gustado para este set. Y vamos a pasar un poco ahora con las acciones, canciones, ítems y después hablamos un poco de lo que puede ser las sinergias que hay entre personajes, ¿vale? Estas acciones, el Firefly Swarm, que es una locura de carta, o sea, una locura. Al final decía Javi que era el Brawl de Hacendado. Es que es mucho mejor. Es que este Firefly, si lo haces bien, banisea a un personaje, cualquiera, da igual. Si tienes dos o más cartas si has metido dos o más cartas en el descarte este turno, que recordemos puede ser de cualquier forma. No hace falta que sea una acción que diga pon esta carta, descarta esta carta. No, 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 no. Es que van al descarte de... O sea, me parece una locura. Una locura. ¿Que lo quieres utilizar en turnos temprano para quitarte un poder 2 o menos que te está complicando la vida? Puedes. ¿Que te lo quieres guardar para limpiar, por ejemplo, a ese Passful que hemos hablado antes que está rotísimo? También. O sea, no sé. Me parece una salvajada de carta. O sea, me parece un por 4 en todos los mazos rojos, la verdad, en construido. Card Advantage, que, bueno, si un personaje ha sido eliminado en un challenge, robar dos cartas. Robar cartas siempre es bien, para adelante. Sabotaje, ¿por qué he metido este sabotaje? Es que veo o creo yo que hay muchas localizaciones e ítems bastante buenos. Yo siempre tendría, si puedo y si me toca, un sabotaje mínimo en el mazo, porque es que te quitan un dolor de cabeza. Es que hay ubicaciones muy buenas, hay ítems, uno en particular que a mí me ha encantado, que me parece buenísimo, y ostras, es que puede ser complicado si no tienes este sabotaje, y este sabotaje al final te puede hacer ganar un tempo cuando el rival ha bajado una ubicación muy buena. Este What Else Can I Do, que vamos a ver 100% en construido, es una carta buenísima. Al final es un... Ay, esta carta, no me acuerdo del nombre, la canción de Moana, que era lo mismo, mirabas dos cartas, una a la mano, otra a la tinta, pero es que está de más da War, vale uno más, la otra valía 4. Pero es que es buenísimo, es una barbaridad. Me encanta esta carta. Me parece para todos igual. Lo que he dicho de la roja está para todos los mazos azules. Si no es un por 4 es un por 3. Este Stranger Things, un poco así cogido con pinzas el nombre. Bueno, te permite ganar turnos. Por 4 además es una canción, puedes cantarla sin tener que perder tinta. Impide a dos personajes lorear, está genial. Además, robas una carta, perfecto. Y este Three Arrows, que si puedes combar, que es muy difícil. Obviamente tienes que tener las dos cartas. En construido se va a ver mucho más, pero es que si puedes mezclarla con la señorita de Brave, pues tenemos la fiesta de la espuma. En cualquier caso, por sí misma es muy buena. Hace 2 daños a un personaje y a otro 1 para acabar de completar esos trades, para limpiar esos bichillos del principio que molestan mucho. Está muy, muy, muy bien, la verdad. En cuanto a ítems, he puesto estos tres. El giro, más que nada, porque da evasivo. Entonces me parece buenísimo teniendo en cuenta que los evasivos, aunque sean pocos, pueden ser muy peligrosos. Esta cuerda, porque al final te da
te permite recuperar un personaje del cementerio y además te puede dar un robo. O sea, bueno, te puede dar un robo. Te lo da. Entonces al final es por 2 robar la carta que tú elijas del cementerio. No me parece nada mala. Y para mí el mejor ítem de esta colección, al menos en este formato, en un formato en el que suele haber muchos bichos en mesa, muchas partidas bloqueadas porque no hay un trade favorable, entonces no te la juegas a que después te lo hagan a ti y no lo oreas. Esto da support a todos tus personajes, a todos. Recordad la mecánica support, es cuando tú cuesteas con una carta, prestas, digamos, su poder a otro personaje. Y si tienes un personaje con 10 o más de poder, tiene más 3 de lore este turno. Es decir, que puedes hacer un OTK, o sea, ganar en un turno perfectamente. Empiezas a bajar bichos, bajar bichos, bajar bichos, bajar bichos. Loreas con todo, igual, sin ser descabellado, puedes hacer perfectamente 15, 17 en un turno. Incluso 20, claro, lógicamente. Y luego he querido centrarme en estas dos ubicaciones. Casa Madrigal, que yo creo que es lo más cercano que vamos a tener a la mansión MacPato. Por 4, 7, está muy bien. Lorea de 2, pero es que además tiene el poder de curar bichos y curarse a sí misma. Buenísima. Y este Leviathan Slayer, que cuando es eliminada, el rival elige uno de sus personajes y lo elimina. Al final, por 4 es una ubicación que te queda y que te puede desbloquear la partida si el rival va por ella. Y que además de desbloquearte la partida, el rival tiene que elegir si dejar que tú ganes 2 de lore o sacrificar uno de sus bichos. A mí me parece buena, la verdad. No sería descabellada meterla en un macito de sellado. Yo si la tengo seguramente la meta, la verdad, me gusta mucho. Y hablamos de la curva Madrigal. Todos estos personajes son comunes o infrecuentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son muy buenos combando entre ellos. Y encima es que tener esa curva de puros madrigales. Luego, obviamente, como os he dicho, hay otros que son mejores. Hay otros que son rara, super rara o legendaria, que son muy buenos. Pero es que estos por sí solos, tú tienes esta curva y es muy difícil que la partida se te vaya. Porque funcionan muy bien por sí mismos. Al final, Julieta removiendo daños está muy bien. Pedro 3-3 falso, entre comillas, por 2, pero si tienes otro madrigal, te cura 1, por lo tanto entraría como 3-3. Luego, la Elma Madrigal que mueve daño. Luego este que es por 4, un 3-6 con support, que a mí es una carta que me gusta mucho. En todas las colecciones hay algún coste 4-3-6 que tiene support. En este formato me parece muy bueno y el support me parece una mecánica muy buena para trades favorables en este formato, la verdad. Luego, por 5 está Dolores Madrigal. Que cuando la juegas miras la mano del oponente. Tener pistas siempre es bueno. Saber que tiene tu oponente, cómo te puede fastidiar, es muy bueno. Además, 5-5-5, lorea de 2. Perfecto. Turno 6, este Bruno Madrigal, que al final, cuando lo juegas, miras la carta del jugador que elijas y eliges si la pones en el top o en el bottom. Ejemplo, lo juegas, miras la primera carta del mazo del rival, dices, esta me hace polvo, la metes abajo. O sea, no es una maravilla, pero a mí me parece bastante bueno al final. Y eso, es 6-5-6, lorea de 2. Perfecto. Y luego ya por coste 7, que al final ya es más difícil que llegues a esa curva o que no te interese tener en turno 6 no entintar y jugar dos costes 3, por ejemplo, un coste 4, un coste 2, cosas así, centrarte en robar, tirar alguna canción, alguna acción. Pero aún así, es que sigue manteniéndose la curva y sigue siendo bastante buena. Por 7, un 5-7, que puedes curar 3 daños a un personaje, ¿verdad? No sé, me ha parecido maravilloso la curva que se puede hacer con los madrigales. Creo que nuestro amigo Rodri de Buena Tinta estaría bastante feliz si le sale esta curva, la verdad. El amante de los madrigales. Los juguetes, mecánicas de juguetes. Como os decía, por desgracia, creo que hay menos de los que me gustaría, sobre todo para que personajes como Jesse fueran más rentables en este formato.
Porque al final es muy poco probable que en un formato como este tengas, no sé, más de 10 juguetes para poder encontrar juguetes con Jesse y robar carta, o para que todos tus juguetes tengan más uno de culo con Woody. Es complicado. Aún así, bueno, pues son personajes interesantes. Este alien, que al final por cada juguete tiene uno más de poder, está bien, pero como os digo, juguetes había 22, de los cuales 7 comunes, 5 infrecuentes y 6 raras. El resto ya son super raras y legendarias. Es complicado. Aún así está muy bien. Pero renta más una curva de madrigal que una curva de juguetes. Sinceramente. Y de los héroes, superhéroes, las mecánicas que hay entre ellos. Lo que hemos dicho antes del Señor Increíble, la Señor Increíble, pues al final son muy buenas cartas. Este Dash también es muy bueno. Pero hay cartas que también comban con ellos, como es Mirage. Mirage, como se pronuncie. Que al final, si tú tienes un super o un héroe, recordemos que héroes hay 53, o sea, hay una barbaridad, robas una carta. Por 4 es un 3-3, vale, pero robas una carta. La mayoría de las veces la vas a robar. Es que hay muchísimos héroes por debajo de coste 4 para jugarlo en curva, está muy bien. Y esta Edna Mod que da a los héroes más uno, está muy bien. Y además cuando la juegas puedes devolver un ítem de coste 2 a la mano de su tal para robar una carta. ¿Es difícil que pase? Sí, pero es que si no me equivoco no hay rompe ítems, o al menos no lo he visto o no he caído. Entonces, esta carta que lo devuelve a la mano, además te permite robar y además de eso, si tienes super les da más uno. Pero está bien, es una buena sinergia. Y por último, acabamos con los evasivos. Este no es el Frozono del que hablaba, este es el pequeñito, luego hay uno más grande de coste 6. Como os decía antes, 10 evasivos. Bashful, buenísimo. Violeta, buenísima. El Vincenzo Cianciorini. 4-2, Lorea de 2. Luego tiene lo de la habilidad de contra los ítems, que no es tan importante. Y este Todd, que también lorea de 2. A ver, no hay malos evasivos. Creo que los que son clave son los que he comentado. Pero claro, es que te encuentras con problemas de que los evasivos comunes van a tener un trade muy poco favorable entre ellos. Entonces, bueno, obviamente, como siempre, evasivo que veas, evasivo que va al mazo. 100%. Porque si el rival no tiene cómo pararlo, le has ganado automáticamente. Ya está. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Al final los números están ahí, la posibilidad está ahí. Y bueno, yo diría que por aquí esto es todo de momento. Eh, sí que después de este vídeo, mira, bueno, 37 minutos. Soy un pesado, me gusta hablar, qué cansino soy, por Dios. Espero que os ayude, que os guste, que lo veáis hasta el final. Y lo siguiente va a ser un vídeo haciendo un sellado. Hay una página, DualSync, que conoceréis todos, donde se puede simular un sellado. Entonces voy a simularlo, vamos a ver qué sale, vamos a construir el mazo un poco, a ver cuál puede ser mi idea de hacer un mazo con esas cartas que salgan. Y a ver si mis ideas os pueden servir para vuestras presentaciones. Así que lo dicho, espero que os haya gustado, que os sirva. Tengo el perro por aquí dando vueltas, no sé qué quiere. Y nada, sobre todo eso, que sea muy útil para todos. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos prontito. Chao.